Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, así como los diversos 14, 16, fracción segunda y 17 del Reglamento Interior de ese instituto, y en términos de la convocatoria respectiva, la presente sesión ordinaria se llevará a cabo de manera virtual. Saludo a la distancia a mis compañeras consejeras y a mis compañeros consejeros, así como al secretario técnico de este organismo, que nos encontramos transmitiendo en vivo a través de esta plataforma tecnológica para llevar a cabo la presente sesión ordinaria. Siendo las 11 horas con 12 minutos del día 27 de septiembre del año 2023, damos inicio a la 36ª sesión ordinaria del Pleno, para lo cual pido al secretario técnico realice el pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Claro que sí, consejera presidenta, con muchísimo gusto, consejeras y consejeros, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Conforme a la instrucción de la consejera presidenta, procedo a realizar el pase de lista de asistencia, el registro de la misma, así como la verificación del quórum correspondiente. Consejera presidenta, maestra María Teresa Treviño. Presente. Consejero licenciado Bernardo Sierra. Presente. Consejera doctora María Luz Ángel Guzmán. Presente. Consejero licenciado Francisco Reinaldo Guajardo. Presente. Y consejera maestra Brenda Lizeth González. Presente. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que se cuenta con la participación en esta sesión ordinaria de la consejera presidenta, así como los 4 consejeros vocales. Adelante, consejera presidenta, por favor. Muchas gracias, secretario. Al contar con la participación en esta sesión de la suscrita consejera presidenta, así como de las consejeras y los consejeros vocales, se declara que existe quórum para el desarrollo de esta sesión, quedando legalmente instalada la misma. El siguiente punto es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día, por lo cual pido al secretario técnico de lectura dicho proyecto y lo someta a la consideración del Pleno. Claro que sí, consejera presidenta. A continuación me voy a permitir dar lectura al proyecto del orden del día que se ha propuesto para cerrar los trabajos correspondientes a la 36ª sesión ordinaria de este Pleno. Primero, pase de lista, registro de asistencia y verificación del quórum legal. Segundo, declaración del quórum legal. Tercero, declaración de la instalación de esta sesión. Cuarto, lectura y aprobación del orden del día. Quinto, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la 35ª sesión ordinaria de este Pleno, celebrada el pasado 21 de septiembre del presente año. Sexto, asuntos específicos a tratar. Apartado único, presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución y de acuerdo que presentan las y los consejeros. Del numeral 1 al 43 corresponde a la presentación de los proyectos de resolución y de acuerdo, los cuales fueron previamente circulados. El número 44 es el acuerdo por el cual se aprueban las amonestaciones públicas derivadas de los procedimientos de incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los trimestres primero, segundo y tercero del año 2022. Séptimo punto del orden del día, asuntos generales. Octavo es la fecha y hora para cerrar la próxima sesión. Y noveno, la clausura de esta sesión. Una vez expuesto este proyecto del orden del día, les pregunto a ustedes, consejeras y consejeros, si alguien tiene algún comentario o observación con respecto al mismo. Está solicitando la palabra la consejera presidenta. Solamente la consejera presidenta. Adelante, consejera, por favor. Gracias, secretario. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento Interior de este instituto, propongo al Pleno dar de baja el asunto identificado con el numeral 44 del sexto punto del orden del día, así como los expedientes RR 851 del 2023 y PV 6 del 2022 para una sesión posterior, presentar los proyectos a este Pleno. Es cuanto. Agradecemos la intervención de la consejera presidenta. Se han tomado las notas correspondientes. Al no haber más intervenciones por parte de las y los consejeros, me voy a permitir someter a su consideración la aprobación del orden del día con las modificaciones que fueron previamente expuestas. Los que estén por la afirmativa, es decir, a favor, sírvanse a manifestarlo, por favor, de la forma ya acostumbrada. Gracias, consejeras y consejeros. Informo que son 5 votos a favor y, por lo tanto, el orden del día para la presente sesión ordinaria ha sido aprobado por la unanimidad de las y los integrantes de este Pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. Continuando con el orden del día, procederemos al desahogo del quinto punto relativo a la aprobación del acta de la sesión del Pleno celebrada con fecha 21 de septiembre del 2023, por lo cual le pido, por favor, pregunte a este Pleno si existen comentarios sobre la misma y someta a votación la autorización del contenido del acta en comento. Claro que sí, consejera presidenta, consejeras y consejeros. Les pregunto si desean hacer uso de la palabra para hacer algún comentario sobre el contenido del acta en estudio.
No existen intervenciones por parte de las y los consejeros, por lo cual voy a preguntarles en sentido de su voto para la aprobación de dicha acta. Los que estén a favor, si van a manifestarlo, por favor, de la forma acostumbrada. Gracias. Son 5 votos a favor y por lo tanto el acta correspondiente a la sesión del pasado 21 de septiembre del presente año, es decir, la 35ª sesión, ha sido aprobada por la unanimidad de votos de este pleno. Adelante, consejera presidenta, por favor. Gracias, secretario. El desahogo del sexto punto es el relativo a los asuntos específicos a tratar. Y en tal sentido, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución y de acuerdo turnados a mi ponencia para su trámite. El primero es el expediente individual RR 831 del 2023, relativo al recurso de revisión en el cual el sujeto obligado es el sistema de transporte colectivo Metrorrey. En cuanto a este recurso de revisión, se propone al Pleno modificar la respuesta del sujeto obligado a fin de que realice de nueva cuenta la búsqueda de la información solicitada y la proporcione al particular en la modalidad requerida. El segundo es el expediente individual RR 846 del 2023, relativo al recurso de revisión en el cual el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León. En este asunto se propone al Pleno, por un lado, sobreseer parcialmente el recurso de revisión, toda vez que durante el procedimiento el sujeto obligado modificó el acto recurrido y por otra se propone modificar la respuesta del sujeto obligado a fin de que proporcione al particular la información faltante. Por último, se propone al Pleno confirmar la respuesta otorgada al particular por parte del sujeto obligado. Todo lo anterior en los términos previstos en el proyecto de resolución que se propone. El tercero es el expediente acumulados al RR 856 del 2023, en el cual se encuentra integrado por diverso individual RR 861 del 2023, relativos a los recursos de revisión en los cuales el sujeto obligado es la Secretaría de Participación Ciudadana. En estos asuntos, en lo que respecta al individual RR 856 del 2023, por una parte se propone al Pleno sobreseer por incoprocedente el recurso de revisión únicamente en lo que respecta a las cuestiones novedosas introducidas dentro del recurso de revisión y por otro, modificar la respuesta brindada por el sujeto obligado a fin de que realice la búsqueda de la información solicitada y la ponga a disposición del particular. Por otra parte, en cuanto al diverso individual RR 861 del 2023, se propone al Pleno sobreseer el recurso de revisión toda vez que durante el proceso el sujeto obligado modificó el acto recurrido. El cuarto son los expedientes individuales RR 896, 901 y 921, todos del 2023, relativos a los recursos de revisión en los cuales los sujetos obligados son el municipio de Los Herrera, Nuevo León, la Secretaría de Tesorería y Finanzas del municipio de Mina, Nuevo León, y la Dirección de Administración y Soporte del Sistema de Parques Públicos de San Pedro Garza García, Nuevo León, respectivamente. En estos asuntos se propone al Pleno modificar las respuestas de los sujetos obligados a fin de que proporcionen a los particulares la información solicitada en los términos previstos en los proyectos de resolución que se proponen. El quinto son los expedientes individuales RR 911 y 916, ambos del 2023, relativos a los recursos de revisión en los cuales los sujetos obligados son el Tribunal de Justicia Administrativa y el 13º regidor del municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, respectivamente. En estos asuntos se propone al Pleno sobreseer por improcedentes los recursos de revisión al actualizarse una causal de improcedencia. Ahora bien, para los siguientes asuntos, cedo el uso de la voz al secretario técnico para que los presente, por favor. Claro que sí, consejera presidenta. Doy cuenta a las y los integrantes de este pleno de los proyectos de resolución y de acuerdos siguientes. En cuanto a los proyectos de resolución, los expedientes DOT diagonal 173 diagonal 2023, DOT diagonal 211 diagonal 2023, DOT diagonal 234 diagonal 2023. En estos tres proyectos se propone sobreseer las denuncias antes mencionadas, toda vez que durante los procedimientos respectivos los sujetos obligados subsanaron la publicación de la obligación que fue denunciada respectivamente. En cuanto al proyecto de acuerdo, tenemos el expediente identificado como PV-001-2023, relativo al procedimiento de verificación en materia de datos personales cuyo sujeto obligado es el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. En este proyecto se propone a este pleno que el sujeto obligado emita las medidas señaladas en el proyecto de mérito, acorde a lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León, concediéndose al sujeto obligado señalado como responsable un plazo que no podrá exceder de 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que quede debidamente notificado del presente fallo para que dé cumplimiento a través de su comité de transparencia a las mismas en los términos antes precisados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98, fracción sexta de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Nuevo León, así como el numeral 179 de los lineamientos de protección de datos personales para los sujetos obligados del Estado de Nuevo León.
En otro orden de ideas, dentro del término de 3 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquel en que concluye el plazo otorgado en el párrafo anterior, deberá informar a este instituto sobre el cumplimiento de la presente resolución, allegando las constancias o documentos que justifiquen dicho acatamiento. Consejera Presidenta, estos son los proyectos de resolución y de acuerdo que me ha instruido a exponer a las y los integrantes de este pleno. Gracias, secretario. A continuación, se da el uso de la palabra al consejero Bernardo Sierra Gómez para que presente al Pleno los proyectos de resolución turnados a su ponencia. Gracias, Presidenta. Doy cuenta a este Pleno de los siguientes proyectos de resolución. Expedientes RR 935, RR 955, RR 1080 y RR 1090, todos del año 2023. En estos 4 asuntos se propone el Pleno modificar las respuestas que fueron brindadas por los sujetos obligados en los términos que se precisan en los proyectos de resolución que se proponen. Y finalmente doy cuenta a este Pleno del proyecto de resolución del expediente RR 1020 del año 2023 y en este asunto se propone al Pleno confirmar la respuesta que fue brindada por el sujeto obligado bajo los fundamentos y consideraciones que se precisan en el proyecto de resolución que se propone. De este modo pido a la consejera presidenta someta a votación de este Pleno los proyectos de resolución que acabo de presentar en el momento que considere oportuno. Con gusto, consejero. A continuación, se da el uso de la palabra al consejero Francisco Reinaldo Guajardo Martínez para que presente al Pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a su ponencia. Muchas gracias, Presidenta. En este momento me permito presentar al Pleno los siguientes proyectos de resolución y de acuerdo que fueron turnados a mi ponencia. Primero son los expedientes RR/458 y 818, ambos del 2023, y los sujetos obligados son el Congreso del Estado, así como el expediente RR/988/2023, en el que el sujeto obligado es la Dirección de Archivo General de la Secretaría General de Gobierno. En estos asuntos se propone, específicamente en el 458, se propone este Pleno confirmar la respuesta brindada por el sujeto obligado al haberse rendido de manera completa el requerimiento de información formulado por el particular. Y en cuanto a los recursos identificados como 818 y 988, se propone este Pleno sobreseer los procedimientos ante la modificación del acto por parte de los sujetos obligados y haberse proporcionado la información requerida, quedando sin materia los mismos. Siguiente asunto es el expediente RR/983/2023. El sujeto obligado es el municipio de Parás, Nuevo León. En este asunto se propone al Pleno modificar la respuesta de la autoridad responsable a fin de que busque la información y la entregue al particular en los términos precisados en la parte considerativa del proyecto que se presenta. Asimismo, y toda vez que en el citado recurso se actualizó la falta de respuesta por parte de la autoridad, es por lo que se propone este Pleno aplicar a la ciudadana Ana Isa Oliveira Treviño, en su carácter de presidenta municipal de Parás, Nuevo León, la sanción mínima prevista en la fracción primera del artículo 198 de la ley de la materia, consistente en una multa equivalente a 150 cuotas, que corresponde a la cantidad de 15,561 pesos moneda nacional, ello ante la falta de respuesta a una solicitud de información. Siguientes asuntos son los expedientes RR/583 y 773, ambos del 2023. Los sujetos obligados son el Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, CIMEPRODE, y la Dirección de Ingresos de la Dirección General de Tesorería del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. En nuestros recursos se propone este Pleno modificar las respuestas de los sujetos obligados a fin de que entreguen la información solicitada en los términos en los que fueron requeridos, siguiendo las consideraciones precisadas en cada uno de los proyectos que se proponen. A continuación, presento los proyectos de acuerdo correspondientes a los expedientes RR/885 del 2022, 1670 de 2022 y 413 del año 2023. En estos asuntos, el sujeto obligado es el municipio de Parás, Nuevo León. En estos asuntos se propone al Pleno aplicar a la ciudadana Ana Isa Oliveira Treviño, en su carácter de presidenta municipal de Parás, Nuevo León, en cada uno de los citados recursos, la medida de premio establecida en el artículo 191, fracción tercera de la ley de la materia, consistente en una multa de 150 cuotas por la cantidad de 15,561 pesos moneda nacional, toda vez que el sujeto obligado no ha dado cumplimiento a las resoluciones de estos expedientes. Asimismo, se determina requerir a la autoridad para que acate los fallos respectivos emitidos dentro de los acuerdos correspondientes, de los recursos correspondientes, perdón. Siguiente asunto es el expediente RR/1550, el 1610, el 1630 y el 1680, todos del año 2022, en el que los sujetos obligados son el municipio de Los Herreras, Nuevo León, municipio de Basalo, Nuevo León,
y municipio de Anáhuac, Nuevo León. En estos recursos de revisión se propone al Pleno aplicar al ciudadano Luis Alfonso Tijerina López en su carácter de presidente municipal de Los Herrera, Nuevo León, al ciudadano Reinaldo Javier Cantú Montes en su carácter de presidente municipal de Abasolo, Nuevo León. Este tiene dos recursos. Y el ciudadano Desiderio Ortega Ortegón en su carácter de presidente municipal de Anáhuac, Nuevo León. La multa mínima establecida en el artículo 197, fracción 16, en relación con el numeral 198, fracción tercera de la ley de la materia, consistente en la cantidad de 82,992 pesos moneda nacional, lo anterior por no acatar las resoluciones emitidas por este instituto. Asimismo, y de conformidad con el artículo 208 de la ley de la materia, se ordena dar vista a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este instituto para que por su conducto se remita a la autoridad competente las denuncias correspondientes y finalmente se ordena el archivo de los expedientes como asuntos totales y definitivamente concluidos. De este modo, solicito a la consejera presidenta continúe con la tramitación de los demás asuntos enlistados. ¿Es cuanto, presidenta? Con gusto, consejero. A continuación, se el uso de la palabra a la consejera María Los Ángeles Guzmán García para que presente al Pleno los proyectos de resolución y de acuerdo turnados a su ponencia. Gracias, presidenta. De conformidad con el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se someten a consideración del Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite. Los asuntos que se proponen ya fueron circulados con la anticipación necesaria a la consejera presidenta a fin de que se integraran al orden del día y fueran remitidos a cada una de las consejeras y de los consejeros que integran este Pleno de conformidad con el artículo 28 del reglamento interior de este órgano garante. En los recursos de revisión identificados como RR 954 del 2023 y RR 984 del 2023, donde los sujetos obligados son el municipio de Agualeguas, Nuevo León y el municipio de Higueras, Nuevo León, respectivamente, en esos asuntos se propone al Pleno ordenar a las autoridades responsables emitir una respuesta en los términos requeridos en la solicitud del particular. Asimismo, se determina que por la falta de respuesta en los plazos establecidos en la ley de la materia, aplicar a cada uno de los ciudadanos Ignacio Castellanos Amaya en su carácter de presidente municipal de Agualeguas, Nuevo León, y Rafael René González Martínez en su carácter de presidente municipal de Higueras, Nuevo León, la sanción correspondiente a 150 cuotas consistente en la cantidad de 15,561 pesos. Por otra parte, en los asuntos RR 964 del 2023 y RR 1219 del 2023, donde los sujetos obligados son la Consejería Jurídica del municipio de Apodaca, Nuevo León y el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, para estos expedientes se propone al Pleno sobreseerlos, ya que las autoridades durante el procedimiento modificaron el acto reclamado de tal suerte que lo dejaron sin materia al otorgar la información en los términos que la generan. Ahora bien, en el expediente identificado como RR 1189 del 2023, donde el sujeto obligado es el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se propone al Pleno lo siguiente: confirmar la respuesta del sujeto obligado en el inciso B de la solicitud respecto del manual de remuneración, ya que determinó la inexistencia de información en sus archivos, y modificar la respuesta otorgada por la autoridad en los incisos A y C de la solicitud para que realicen la búsqueda de la información y la proporcionen al particular. Finalmente, en el expediente identificado como RR 5177 del 2021, donde el sujeto obligado es el municipio de Abasolo, Nuevo León, en este asunto se propone al Pleno aplicar al ciudadano Reinaldo Javier Cantú Montes en su carácter de presidente municipal de Abasolo, Nuevo León, la multa mínima establecida en el artículo 197, fracción 16, en relación con el numeral 198, fracción 3, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, consistente en la cantidad de 82,992 pesos. Lo anterior por no acatar las resoluciones emitidas por este instituto. Asimismo, se ordena dar vista a la Dirección de Asuntos Jurídicos de este órgano garante en cumplimiento al artículo 208 de la ley de la materia. Por último, se ordena el archivo del citado expediente, como asunto total y definitivamente concluido. De este modo, solicito a la consejera presidenta someta a consideración del Pleno los proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite. Gracias. Con gusto, consejera. A continuación, se le uso la palabra a la consejera Brenda Lisset González Lara para que presente al Pleno los proyectos de resolución turnados a su ponencia. Gracias, presidenta. De conformidad con el artículo 175, fracción primera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, presento al Pleno los siguientes proyectos de resolución turnados a mi ponencia para su trámite, toda vez que los asuntos en mención fueron circulados con la anticipación debida para su revisión y análisis. Enseguida se propone al Pleno lo siguiente: en los expedientes individuales RR 937, RR 972 y RR 1117, todos ellos del año 2023,
donde los sujetos obligados son el secretario de Desarrollo Urbano del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, la Secretaría de Administración del Estado de Nuevo León y el titular de la Dirección de Transparencia de la Contraloría y Transparencia Municipal de Apodaca, Nuevo León, respectivamente, propongo al Pleno modificar las respuestas de los sujetos obligados en los términos expuestos dentro de los proyectos de resolución que se proponen. En el expediente individual RR 1057 del año 2023, donde el sujeto obligado es el responsable de la unidad de transparencia de la Secretaría del Trabajo, propongo al Pleno, por un lado, sobreseer el recurso de revisión por actualizarse una causal de improcedencia y por el otro, confirmar la respuesta del sujeto obligado en virtud de las consideraciones señaladas dentro del proyecto de resolución que se propone. Finalmente, en el expediente individual RR 1122 del año 2023, donde el sujeto obligado es la Dirección de Ingresos de la Dirección General de Finanzas de la Tesorería Municipal de Santa Catarina, Nuevo León, propongo al Pleno, por un lado, sobreseer el recurso de revisión al actualizarse una causal de improcedencia y por otro, modificar la respuesta del sujeto obligado en virtud de las consideraciones señaladas en el proyecto de resolución propuesto. De este modo, solicito a la consejera presidenta someta a consideración del Pleno los proyectos de resolución que en este acto pongo a su consideración. Con gusto, consejera. A continuación, pido al secretario técnico pregunte a las consejeras y consejeros si desean separar proyectos para comentarios, discusión y votación en lo particular, y respecto a los demás asuntos presentados por las y los integrantes de este Pleno, tomen la votación en bloque. Claro que sí, consejera presidenta, con muchísimo gusto. Consejeras y consejeros, les pregunto si desean separar proyectos para comentarios, discusión y votación en lo particular. Consejera Bernardo Sierra, si puede encender su cámara, por favor, para... Ahí está. No, hago constar que no existen intervenciones por parte de las y los consejeros, por lo que conforme a la instrucción de la consejera presidenta, voy a proceder a tomar la votación de manera nominal para la aprobación de los proyectos que fueron presentados por las y los consejeros durante la presente sesión ordinaria en bloque. Esto de manera nominal. Consejera presidenta, la licenciada María Teresa Treviño. A favor. El consejero Bernardo Sierra. A favor también. Consejero Francisco Reinaldo Guajardo. A favor, secretario. Consejera María Los Ángeles Guzmán. A favor. Y la consejera Brenda Lizeth González. A favor. Muchísimas gracias, consejeras y consejeros. Informo que una vez recabada la votación respectiva para los proyectos que fueron presentados en bloque durante la presente sesión ordinaria, los mismos cuentan con 5 votos a favor, por lo que han sido aprobados por la unanimidad de votos de las y los integrantes de este pleno. Consejera presidenta, le informo que con lo anterior se tienen por desahogados los asuntos específicos a tratar y que fueron listados en el 6º punto del orden del día de la presente sesión ordinaria. En tal virtud, le cedemos el uso de la palabra a usted para que proceda a cerrar la presente sesión ordinaria con los 2 últimos puntos del orden del día. Adelante, consejera, por favor. Gracias, secretario. Respecto al punto 8, se informa que la siguiente sesión ordinaria del Pleno se llevará a cabo en los términos de lo dispuesto en los artículos 14, 16, 17 y 31 del Reglamento Interior de este organismo autónomo. De esta forma, hemos agotado todos y cada uno de los puntos del orden del día. En tal sentido, siendo las 11:35 del día 27 de septiembre del año 2023, damos por concluida la 36ª sesión ordinaria de este Pleno. Se levanta la sesión. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.